primer lugar, buenos días y darle pues la bienvenida y el agradecimiento por vuestra asistencia. Lo que hoy celebramos aquí es la 7ª jornada de Historia Dominicana de Andalucía, un proyecto que se inició en el 2015 y que de manera ininterrumpida llega a nuestros días. ¿Por qué lo celebramos en Palma del Río? Por 2 razones. Primera, la huella de la orden de predicadores en esta ciudad, siendo precisamente el Colegio de la Inmaculada el que alberga vestigios arquitectónicos de primer orden bajo el punto de vista artístico, como es la magnífica Capilla del Rosario. Y en segundo lugar, se celebra aquí esta jornada por la receptividad por parte del Ayuntamiento al proyecto. En este sentido, le agradecemos a la alcaldesa y a la delegada de Cultura esa buena disposición desde el principio. Agradecimiento que lo hago extensivo a la hermana terciaria franciscana de los Sagrados Corazones por habernos, digamos, recibido en esta mañana. Yo, sin más preámbulo, dejo a la señora alcaldesa que les dirija una palabra de bienvenida, cuando quiera. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón por acogernos en su casa, la casa de los palmeños y de las palmeñas. Por lo tanto, vaya por delante el agradecimiento del Ayuntamiento. En segundo lugar, agradecer al profesor Aranda Doncel el interés que puso ya hace más de un año para que Palma fuera también parte de ese mapa de la historia de los dominicos. Y es que en justicia Palma lo es, y lo es por lo que aquí tenemos, por el patrimonio histórico-artístico que aquí tenemos, tanto el intelectual como el arquitectónico. Prueba de ello, pues tenemos aquí un precioso convento de Santo Domingo que hoy disfrutamos los palmeños y que, bueno, tiene siglos y siglos de historia, y eso es lo que vamos a conocer esta mañana aquí, la historia de este convento. Es muy importante que los que vivimos ahora, en el 2022, conozcamos de dónde venimos. Es muy importante porque si no, no vamos a saber hacia dónde queremos ir. Y sobre todo, para trasladarle a los más pequeños, y aquí estamos precisamente en un colegio, por lo tanto, la transmisión de los conocimientos, de la cultura, se hacen en estas aulas, en este espacio donde ahora mismo estamos. Por lo tanto, hay que conocer la historia. Y de hecho, pues así lo estamos haciendo. Gracias a los 8 ponentes que hoy van a estar aquí desgranando todas sus investigaciones, porque detrás del conocimiento siempre tiene que haber investigación. Y eso es lo que han hecho estas 8 personas que hoy nos van a deleitar con sus conocimientos. Pero lo van a hacer de tal manera que sean asequibles. No vale investigar y dejarlo solamente para las capas de eruditos, sino que hay que divulgarlo, que llegue a todas las capas, a toda la sociedad. Y eso es lo importante para conocer la historia. Por lo tanto, yo solamente deseo que sea una mañana muy fructífera, que nos lleguen los conocimientos que aquí se van a exponer, que nos lleguen de manera ágil, para que cuando salgamos a la calle y pasemos por aquí, por la calle Feria, por el convento de Santo Domingo, podamos apreciar qué tenemos,
porque muchas veces pasamos, miramos, pero no vemos lo que tenemos, no sabemos valorar lo que tenemos. Y para amar el patrimonio, lo primero es conocerlo, y se conoce gracias a personas como vosotras y vosotros que vais a estar hoy aquí exponiéndonos vuestros conocimientos. Y realmente la idea de todo esto, pues lógicamente se la debemos al profesor Aranda Doncel, un profesor que algunos palmeños pues tuvieron en el instituto porque él dio clases de historia del arte. Entonces hay palmeños que se acercaron por primera vez al arte en el COU, acordaros los que hemos hecho el COU cuando dábamos historia del arte. Pues el profesor Aranda Doncel nos empezó a enseñar que era una manifestación artística de carácter pictórico, arquitectónico. Bueno, pues esa semilla que ha ido sembrando es la que tenemos que seguir sembrando en el resto de la sociedad, porque si no conocemos y no amamos nuestro patrimonio, no lo conservaremos. Y Palma es un ejemplo de ciudad que ama su patrimonio. No hay nada más que ver esa muralla almohade del siglo XII. Bueno, pues sí, no somos conscientes de lo que tenemos, no lo vamos a cuidar. Palma sí es consciente del patrimonio tan importante que tiene, no solamente arquitectónico, también tiene patrimonio natural. Tenemos un trozo de sierra, de campiña, la magnífica vega, pero ese patrimonio realmente hay que conocerlo, y actividades y actos como el de hoy pues lo que permiten es conocer lo que tenemos, conocernos para sentirnos orgullosos, para amarlo y para cuidarlo. Así que, profesor, muchísimas gracias, porque hoy nos va a acercar usted y todas las personas que vienen con usted a lo que es el convento de Santo Domingo. Palma del Río tiene 3 conventos. El convento de Santa Clara, y en la jornada de Portocarrero pues la estuvimos viendo, estuvimos estudiando el convento. Se ha editado un libro gracias al profesor de la Universidad de Córdoba, Manolo Pérez, pues se ha editado un libro maravilloso. Hoy pues vamos a tener el honor también de presentar otro libro, en este caso Palma del Río y los dominicos de la provincia de Andalucía. Pero falta un tercero, porque tenemos otro convento, que es el convento de San Francisco. También verán la luz el convento de San Francisco gracias al catedrático de Antropología Rodríguez Becerra, que aquí está con nosotros, que también estuvo con nosotros en las jornadas Portocarrero de hace 2 años. Le agradecemos muchísimo ese trabajo, porque va a permitir que sea ya la tríada completa: convento de Santa Clara, convento de Santo Domingo y convento de San Francisco. Por lo tanto, yo simplemente darle las gracias a todo este plantel de investigadores e investigadoras que sacáis a la luz nuestra historia, pero además la sacáis a la luz y sois capaces de trasladarla a la sociedad para que la cuidemos, la amemos y sobre todo la traslademos a las siguientes generaciones. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Romero Mensaque, el miembro y representante hoy del Instituto Histórico de la Orden de Predicadores, que va a coordinar la primera sesión de trabajo que tiene como objetivo el estudio diacrónico en el tiempo de este convento dominicano. Así que iniciamos la sesión de trabajo que la abre Francisco José Sánchez Limones, que es un joven historiador de esta ciudad, que nos va a exponer el estudio que ha realizado. Venga, Francisco. Buenos días, encantado de estar aquí y encantado también pues estar en este caso representando a la Orden de Predicadores, Instituto Histórico, que estamos realmente encantados de esta iniciativa que la Comisión de Historiadores Dominicanos del sur de España
emprendió, como dijo el doctor Aranda Doncel, en 2015. La primera ponencia la va a desarrollar don Francisco José Sánchez Limones, que es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla. Es estudiante del Máster Universitario de Formación del Profesorado en la Universidad Pablo Olavide y investigador y coautor en la Semana Santa según Palma del Río. Tiene la palabra. Ahí se me escucha. Bueno, ¿se me escucha? No sé si no ponemos esto. De las tecnologías. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad es que el día de hoy es muy emotivo e ilusionante para mí. En primer lugar porque, como bien ha dicho el doctor Aranda, es mi primera ponencia como historiador, la primera vez que salgo del cascarón. Entonces les pido a todos que sean benevolentes conmigo, ¿no? Porque todavía no tengo esa experiencia que seguro tendré en un futuro. También es ilusionante porque en este colegio justamente coincide que mi primera ponencia es en mi colegio de toda la vida, donde entré con 3 años y salí en cuarto de la ESO. Las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones me han enseñado no solo a ser estudiante, sino que también me han enseñado a ser persona, y por ello esto es doblemente especial. Y también, en tercer lugar, es especial porque por primera vez puedo hablar de historia sin que la persona con la que estoy hablando a los 5 minutos ponga de cara de ya, para allá con la chapa y vamos a cambiar de tema, ¿no? Que a los pobres, a mi gente, a los pobres los tengo fritos, tanta historia. Bueno, en estos 20 minutos que tengo para hablar, no tengo tiempo a desarrollar gran parte del trabajo, pero sí que me he querido centrar, he querido venir aquí a hablarles de los orígenes de este convento de Santo Domingo. Creo que lo más interesante es establecer un poco y conocer esos orígenes en el siglo XV, más que otros aspectos del siglo XVI y del siglo XVII. Entonces, en primer lugar, quería decirles que el convento de Santo Domingo, como bien se ha dicho anteriormente, se asentaba, tenía lugar, se desarrollaba en estos mismos terrenos, donde hoy en día se encuentra el Colegio de la Inmaculada Concepción. En esa triarquía de conventos palmeños que decía la alcaldesa, ese convento de Santa Clara, ese convento de Santo Domingo, este convento de Santo Domingo y el convento franciscano, entre esos tres, el convento dominico es el más antiguo, el que se fue fundado con anterioridad. Puesto que fue fundado, su primera fundación se realizó en las primeras décadas del siglo XV, mientras que el convento, por ejemplo, de San Francisco se fundó en el siglo XVI. Por tanto, este es el más antiguo. Hay que decir que las fuentes conservadas no es que sean tampoco muy abundantes, lo que nos ha dado lugar a ciertos periodos, a ciertos lapsos que no conocemos de la historia de este convento, pero sí que es verdad que podemos hablar y podemos establecer ciertas hipótesis y nos podemos aproximar a cómo surgió, cómo fueron esos sinuosos comienzos del convento de Santo Domingo en Palma. También quiero decirles, antes de empezar a desarrollar un poco ese origen, que estamos ante un convento modesto. Palma del Río, al final, en el siglo XV, estamos hablando de una villa rural, una villa no muy grande, por tanto no podemos hablar de un convento de grandes dimensiones como si encontramos en Córdoba o en otros sitios, pero sí que es verdad que tenía ciertas peculiaridades bastante resaltables. Es muy importante saber, y de hecho después lo mencionaré un poco más tarde cuando ya me ponga con la primera fundación, es muy interesante saber y ver que este convento se situó muy cerca de otros 2 edificios muy importantes en la época bajo medieval, en la villa de Palma. Este convento está junto al palacio, a la residencia de los señores de Palma de aquellos momentos, el actual conocido Palacio de los Portocarreros, en ese momento Bocanegra, se encontraba muy cerca y también muy cerca de la única iglesia parroquial que había en Palma del Río en ese momento, que era la iglesia parroquial de Santa María, que hoy en día conocemos como iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera fundación. He de decirles que la fundación del convento de Santo Domingo en Palma no fue un hecho bastante sinuoso y bastante complicado. Llegó a tener 3 fundaciones, de la cual la tercera ya fue la que se asentó y se solidificó. Las 2 primeras, no, como veremos posteriormente, no asentaron, no arraigaron. Por tanto, como es bastante particular y peculiar de Palma, las cosas no se suelen hacer a la primera, sino que llevan un poco más de tiempo. Dicho esto, hay que advertir
que no conocemos una fecha exacta de fundación del convento de Santo Domingo. No tenemos un año exacto que digamos a partir de este año ya se funda por primera vez el convento. Pero Manuel Nieto Cumplido, en su obra Palma del Río en la Edad Media, Señorío de Bocanegra y Portocarrero, establece una aproximación cronológica bastante útil en base al silencio de la fuente que hoy vamos a tratar y vamos a abordar. En primer lugar, hay que decir que como punto de partida a este análisis cronológico de ese origen, nos vamos a ir posteriormente y nos vamos al año 1452, donde encontramos un testamento, el testamento de doña María de Velasco, que era la esposa del señor de Palma, Martín Fernández Portocarrero. En 1452, en este testamento, María de Velasco menciona que había existido anteriormente un convento en honor a Santo Domingo que fue derruido por los señores previos de la villa. Ahí ya tenemos que existió este convento de Palma del Río anteriormente a 1452, que había existido una fundación anterior. Pero en este testamento no encontramos ni una fecha exacta, ni tampoco quién fue el señor de la villa que lo cesó, no que lo derribó, sino que lo clausuró. Entonces, para ello, para empezar esta aproximación cronológica, tenemos que irnos al año 1408, donde encontramos otro testamento, los testamentos, que son los grandes aliados de los medievalistas. Yo no soy medievalista, pero bueno. En 1408, en el testamento de Marina López, una vecina de Palma, se mencionan los diferentes lugares religiosos de la villa de Palma. Es una cosa bastante usual en los testamentos medievales, sino que se incluyen cláusulas, donaciones a los diferentes puntos religiosos del lugar. Pero en ese testamento no encontramos en ningún momento ninguna mención a Santo Domingo. Por tanto, se puede concluir que aún en este momento no existía el convento de Santo Domingo de Palma. Si esto fuera una línea temporal, si esto fuera un eje cronológico, hemos hablado del principio de la línea, nos podemos ir hacia el final. Y es que se dice, y ya después lo estableceremos con mayor desarrollo, se dice que el convento, en su primera etapa, se cesó por bula pontificia del Papa Martín V. Y si atendemos a eso, el pontificado de Martín V se desarrolló desde 1417 hasta 1431. Por tanto, sí o sí, ese convento de Santo Domingo de Palma en su primera etapa hubo de existir entre ese periodo temporal. No obstante, volvemos a los testamentos. En el testamento del señor de Palma de esa época, el señor de Palma que coincidió con el pontificado de Martín V, Misergilio Bocanegra, en su testamento de 1430 tampoco se menciona Santo Domingo. Y además, si nos vamos 5 años antes, en el testamento de Juan de Constantina de 1425, tampoco se menciona Santo Domingo entre todos los lugares religiosos que sí se menciona. Por tanto, podemos entender que el convento de Santo Domingo de Palma no se fundó en ningún caso antes de 1408 y que para 1425 ya había sido clausurado. El profesor José María Miura Andrade nos dice en su obra La provincia bética de la Orden de Predicadores durante la Baja Edad Media, los frailes, nos dice que esa bula pontificia tuvo lugar en 1420. Por tanto, podemos aproximar una etapa de esa primera existencia del convento de Santo Domingo entre 1408, siempre a posteriori, y hasta 1420, una etapa bastante efímera, como se puede ver, y ahora veremos por qué. Bueno, hasta ahí esa aproximación cronológica. ¿Por qué fue tan breve esa primera etapa del convento de Santo Domingo? Bueno, pues ahí resalta la figura de Fray Ambrosio de Torres y Orden, que nos relató un poco en su obra Palma Ilustrada cómo fue estos primeros inicios del convento de Santo Domingo, y es que, a pesar de que tuvo unos inicios prometedores, de que la orden de predicadores aquí fue acogida con éxito, con bastante cariño, con el paso de los años, esos frailes dominicos perdieron el favor, no solo del pueblo de Palma, sino también del señor, de Misergilio Bocanegra. ¿Por qué? No sabemos los motivos concretos, pero sí sabemos que existieron una serie de conflictos, de pugnas, entre los frailes dominicos del convento y los clérigos de la iglesia de Santa María. Ahí entra en juego la cercanía que había entre ambos lugares religiosos.
el señor tomó partido en esas pugnas y parece ser que tomó partido en favor de los clérigos de la iglesia de Santa María. Poco a poco los frailes dominicos fueron perdiendo el favor. Una vez perdieron el favor del Palma, prácticamente pierden el favor de los vecinos de Palma del Río, y todo se desarrolla hasta esa bula de Martín V, donde vemos que el convento es clausurado. Los frailes dominicos de esta primera fundación tuvieron que salir de Palma y el convento termina su primera fase de existencia en 1420. ¿Qué pasa con el edificio? ¿Qué pasa con los terrenos? Que es muy interesante esto de establecer. El Señor otorga este edificio, otorga estos terrenos para otras labores que no eran labores religiosas. Todo lo que era el convento se empieza a dedicar a tareas a casas de negociaciones, incluso establos, tabernas. El lugar entero perdió su sentido sacro, su sentido religioso, su labor religiosa. Y eso será muy, muy, muy importante para establecer y para ver la segunda fundación. No obstante, después del final de esta primera etapa del convento, no se vuelve a refundar, no se vuelve a producir una fundación hasta 1478. Pasan 58 años entre una fecha y la otra. Pero este periodo entre fundaciones, yo lo quiero hablar aquí porque creo que es muy importante para entender por qué se vuelve a fundar en segundo lugar. En este periodo se desarrolló en la mentalidad de los portocarreros Bocanegra, de los señores de Palma del Río, se desarrolló una mentalidad providencialista bastante típica de la Edad Media y de la Baja Edad Media, en la que ellos decían que todos sus problemas, todas sus calamidades, se debían a los actos de Miser Gilio Bocanegra y a ese cese del convento. Ellos pensaban que Dios los castigaba por los actos que tuvo Miser Gilio Bocanegra y por la expulsión de los frailes dominicos, lo cual vemos de nuevo en ese testamento de María de Velasco en 1452. María de Velasco expresa precisamente esto, expresa que todas las calamidades y demás de los portocarreros Bocanegra se deben a los actos de Miser Gilio Bocanegra. Y eso será importante, porque el señor de Palma que motivará y ayudará a esa fundación, a esa segunda fundación del convento, era su hijo, Luis Portocarrero. Entonces vemos como en la familia tenemos una mentalidad de tratar de reparar ese agravio hecho por los Bocanegra, y eso llevará a que Luis Portocarrero sea el gran patrono de la segunda y tercera fundación, como un intento de reparar, ¿no?, el agravio. Además, Palma estaba creciendo y la iglesia parroquial de Santa María ya no cumplía con el aforo que necesitaba, entonces se necesitaban nuevos lugares religiosos. La segunda fundación tiene lugar en 1478, voy a tratar de ir un poquito más rápido, que si no, no tengo todo el día. La segunda fundación se produce, como ya he dicho, por iniciativa del señor de Palma, Luis Portocarrero, y de su esposa, Francisca Manrique. ¿Qué ocurre? Los dos señores, el señor de Palma y su esposa, piden a la orden y a la autoridad eclesiástica que vuelvan los dominicos y que se vuelva a fundar un convento de Santo Domingo en Palma. Pero esta vez, y es muy curioso, se funda el convento, pero en lugar de llegar frailes dominicos, llegan monjas también. Entonces es una segunda fundación femenina, Bueno, no puedo tampoco detenerme mucho aquí, pero el señor de Palma pide a la autoridad eclesiástica, pide a las autoridades de la Orden de Predicadores la vuelta, y por tanto en 1478 se cumple y las primeras hermanas dominicas llegan al lugar. Por curiosidad, los nombres de estas hermanas que estuvieron presentes en la bendición del lugar, porque el lugar hubo de ser bendecido de nuevo, eran Inés de Coronado, Mencía de Cuadro e Isabel Ferrante. Esta segunda fundación también es muy corta, muy efímera, muy breve, porque durará hasta 1493, no tuvo un desarrollo demasiado amplio, y es que, según se nos ha conservado, las hermanas presentes en el convento fueron víctimas de diversos problemas de salud. Por tanto, cuando ya perdieron la salud, pues poco a poco esas hermanas fueron abandonando y fueron dejando el convento. Tenemos de nuevo una paralización de Santo Domingo, hasta que esta vez sí, que poco más tarde, el mismo señor de Palma, cuando ya las hermanas dominicas habían dejado el lugar, el mismo señor de Palma quiere que siga desarrollándose el convento. Él no quiere que se vuelva a producir un periodo
de 50, 60 años, hasta que se vuelva. Él quiere que el convento se vuelva a funcionar en su época. Entonces vuelve a realizar una solicitud a las autoridades de la orden y a la autoridad papal, pidiéndoles que se envíen nuevos frailes dominicos y que se vuelva a fundar el convento de manera masculina. Después de un periodo bastante prolongado, porque esta tercera fundación sí me gustaría que se quedaran con que no es tan rápida, no es tan acelerada como las anteriores. Esta tercera fundación sí que sigue los pasos establecidos por la Orden de Predicadores, sí que pasa primero por una casa de Palma, también se pide ayuda al prior del convento de Écija para que organice un poco esta tercera fundación, y poco a poco se van cumpliendo una serie de plazos, una serie de pautas, hasta que en el año 1403, 10 años después de iniciarse ese proceso, esas solicitudes del señor de Palma, se declara la Casa de Palma, el Priorato de Palma, como convento de Santo Domingo. Y se instalan ya así los frailes dominicos. ¿Cuánto tiempo tengo? 6 minutos. Bueno, a ver si en 6 minutos puedo seguir. Tenemos que en 1403 este convento ya se ha asentado, esta vez en esta tercera fundación sí que de manera bastante más arraigada. El señor de Palma, Luis Portocarrero, muestra no solo un patronazgo, sino que además se implica personalmente en esta fundación, haciendo donaciones económicas. Vemos que su ayuda servirá de mucho para que arraigue, para que por fin este convento de Santo Domingo sí que se solidifique y pueda desarrollarse durante siglos y no solo durante un periodo corto de tiempo. De hecho, Luis Portocarrero se le había otorgado por parte de la Orden de Predicadores la Carta de Hermandad en 1494, por sus labores, por su patronazgo que tuvo en estas fundaciones y en esta vuelta de los dominicos a Palma. Bien, como no tengo mucho tiempo, quiero resumir un poco lo que tenemos por delante, y sí que conocemos en 1406 algunos de los frailes que estaban presentes en este convento dominico. Conocemos que los frailes eran Vicente de Jerez, que venía de Toro, Tomás de la Fuente, Jordán de San Andrés, Isidoro, procedente de Sevilla, Antonio de Córdoba, Jerónimo de Sevilla, Reginaldo Calderón, procedente de Granada, y Diego de Calafete, que se especula con que pudiese ser el prior, ¿no? Estos son los nombres de los frailes que sí conocemos de ese recién instaurado convento de Santo Domingo, que ya sí que durará durante siglos, ¿no? Quiero, sin detenerme demasiado, en que, a pesar de que, como les dije antes, este convento de Santo Domingo era un convento modesto, sí que albergó durante muchos años a ciertas figuras bastante importantes de la época, sobre todo en el siglo XVI, porque no otro que Fray Luis de Granada llegó a ser prior de este convento de Santo Domingo. Fray Luis de Granada, que era pues una figura intelectual importantísima en la época del siglo XVI. Estamos hablando de uno de los grandes teólogos y uno de los grandes escritores dominicos del siglo XVI. También Dionisio de Santi llegó a ser prior del convento de Santo Domingo de Palma, un Dionisio que llegó incluso a ser obispo en Cartagena de India, nombrado por el propio Felipe II, y antes de eso llegó a ser prior del convento de Santo Domingo. Bueno, a partir de ahí no conocemos demasiado, no tenemos demasiada información sobre Santo Domingo, pero sí que antes de terminar quiero resaltarles que durante el siglo XVII sí que quiero mencionar la importancia artística que tiene este convento de Santo Domingo, este convento dominico. Durante el siglo XVII se realizan varias obras de arte de diversos tipos, arquitectónicas, pictóricas, que se han conservado hasta la actualidad, como por ejemplo los diferentes pórticos de acceso al claustro, el pórtico de acceso al claustro o los pórticos de acceso a la iglesia son del siglo XVII, bastante importantes. También cierta parte de la galería de columnas que vemos al principio de entrar en este lugar se conserva en el siglo XVII. Un cáliz también, una gran obra de orfebrería también del siglo XVI. Y yo quiero resaltarles sobre todo dos obras pictóricas que aún se conservan y que si pueden observen porque son preciosas, que están en la iglesia de este convento. Y son, por un lado, la institución de la Virgen del Rosario,
que puede ser perfectamente una de las mejores obras pictóricas de Palma en la actualidad, yo creo que sí. Y también, por otro lado, quiero resaltar la obra Pío V orando por la victoria en la batalla de Lepanto, que también otra obra que también está en la iglesia, que son anónimas las dos, pero que son muy importantes y de un valor artístico, histórico bastante importante, además de la Capilla del Rosario que ha mencionado Juan y demás. Bueno, yo creo que ya he agotado el tiempo, ¿no? Que te quedan 2 minutos. Ah, me quedan 2 minutos. Bueno, si alguien tiene una pregunta en estos Claro. 2 minutos. Bueno, sí que me gustaría decirle, a modo de conclusión en estos 2 minutos, que al final, después de todo lo que hemos visto, el legado del convento de Santo Domingo de Palma del Río no es solo un legado religioso. Estamos hablando de un legado desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social de Palma del Río. Este convento no solo se dedicó a la predicación, a la evangelización, que es uno de los grandes labores de la Orden de Predicadores, también se dedicó a la educación. También recibieron los frailes dominicos de la tercera fundación una labor educativa que ayudaron para que Palma pudiera pasar de ser esa villa bajo medieval que todos conocemos a entrar en la modernidad, que esta era la intención que tenía el señor de Palma, Luis Portocarrero. Él quería que su villa promocionase hacia la modernidad. Y esos frailes dominicos fueron esenciales para Luis Portocarrero, porque ellos, como nos cuenta Fray Ambrosio de Torres y Orden, los frailes dominicos durante muchísimos años se dedicaron a instruir, a enseñar al pueblo de Palma del Río de manera gratuita, de manera altruista, en diversas materias de la época. Por tanto, es curioso cómo este convento de Santo Domingo tenía un importantísimo papel religioso en la villa, pero además también tenía un importante papel educativo, el mismo papel que sigue recibiendo este mismo lugar hoy en día. El Colegio de la Inmaculada Concepción es uno de los grandes protagonistas de la educación, del panorama educativo palmeño, y es bastante bonito a mi modo de ver cómo se ha conservado ese sentido religioso del lugar que hoy estamos tratando de resaltar, y también esa labor educativa en este mismo sitio.